Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy vamos a hacer el unboxing y review del nuevo altavoz de la gama Groove de Tronsmart, el Tronsmart Groove 2, que como ya vemos en la fotografía de la caja, se trata del más pequeño de la familia ultra resistente de la marca Tronsmart. Y antes de comenzar el unboxing, vamos a ver como siempre un poco por encima, viendo sus características, sus titulares, lo que la marca ha querido resaltar. Y ya vemos en la parte principal de la caja cómo nos habla de que tiene un poderoso sonido estéreo, de que tiene vibrantes sistemas de luz, ¿no? Tiene luz LED al ritmo de la música y que tiene diseño resistente. Vemos cómo nos lo venden para la aventura. Y que es IPX7, que se puede meter en el agua. Y ya lo vemos aquí. IPX7 hasta 18 horas de reproducción. Incluye un mosquetón para colgar de la mochila o de la bicicleta. Poderoso sonido estéreo. Tiene un modo de ecualizador que aprovecha el Sound Pulse, ya sabes, la tecnología de Tronsmart para mejorar el sonido de sus altavoces. Y tiene los modos de luz LED al ritmo de la música. Y aunque no lo pone en la caja, ya te lo adelanto, tiene una potencia de 10 vatios. Así que una vez que sabemos a qué nos vamos a enfrentar, vamos a por el unboxing. Así que comenzamos el unboxing. Vemos en esta cajita, nos viene el mosquetón para poder colgar la cámara de la mochila, de la bicicleta, de la tienda de campaña, donde queramos. Nos viene también un cable de audio auxiliar, pues para conectar el altavoz a cualquier fuente de audio que no sea Bluetooth. Y nos viene el cable de carga tipo USB tipo C, o sea, el modelo estándar que llevan ahora todos los dispositivos. Y por último, tenemos el manual de instrucciones, que aunque parece baladí, en cualquier altavoz de Tronsmart es importante, dado que las combinaciones de teclas son infinitas y siempre viene bien tener a mano una chuletilla. Y aquí tenemos el protagonista, el altavoz, que vemos que tiene un aspecto ultra resistente, un diseño muy atractivo. Es IPX7, pues todo viene con gomas, todo protegido para evitar que le entre agua adentro. Vemos un detalle muy curioso y es que en la parte baja este modelo cuenta con una rosca para poder conectar el altavoz a un trípode. En la parte trasera aquí tenemos el radiador pasivo y también tenemos las conexiones protegidas con un tapón de goma por lo del IPX7. Vemos el cargador USB tipo C, una ranura para introducir tarjetas de memoria micro SD y la toma auxiliar de audio. Es resistente y a pesar de que se le ve pequeño, de que ves que no es muy grande, ¿no? Pues del tamaño de la mano, pesa, sí que pesará unos 450-500 gramos. Buenas sensaciones. Y eso es todo en el unboxing, así que ahora lo que nos queda es conectarlo para que tenga batería, ver cómo se conecta a una fuente de audio Bluetooth, os lo explicamos, y posteriormente probarlo, hacerle una prueba de sonido. Así que venga, continuamos. Así que bueno, hemos cargado un poquito la batería, siempre vienen con algo de carga, así que vamos a mostrarte cómo se conecta al móvil este altavoz, el Tronsmart Groove 2. Tan sencillo como, vemos aquí la botonera, pues el botón de on-off lo mantenemos pulsado durante un par de segundos para que arranque. Ya ha arrancado, hemos oído el sonido y además ya se ilumina el panel LED frontal. Y en el móvil pues tenemos que ir a la parte de configuración, a Bluetooth.
lo buscamos entre dispositivos disponibles y ahí lo tenemos ya, Tronsmart Groove 2. Pulsamos para vincular, damos a vincular y ya está. Como ves, es cuestión de segundos el conectar el Tronsmart Groove 2 vía Bluetooth a tu móvil para poder disfrutar, pues eso, de toda la música de Spotify, de YouTube, etcétera, de lo que sea tu música favorita. Así que una vez que lo tenemos ya configurado, vamos a ver en primer lugar un poco el funcionamiento de los botones, que es un poquito complejo, pero bueno, enseguida te haces. Bien, pues así en plan tutorial rápido, si vemos el botón de inicio, pues si le pulsamos 2 veces, el altavoz entra en el modo de emparejamiento con otro altavoz para hacer el TWS, ¿no? Pues si tuviéramos 2 modelos iguales, pues uno haría de anfitrión y daría el sonido derecho y el otro haría de esclavo y haría el altavoz izquierdo. O sea, simularíamos o conseguiríamos el estéreo con 2 altavoces iguales. Y si damos 3 veces, lo que hacemos es entrar en el modo de ecualización dual. Ahora mismo está, digamos, en modo bajo normal, pues entrando en el modo de ecualización dual, realzaría un poquito los bajos. Sería pues 3 toques. Y ya vemos cómo se nos ha encendido una lucecilla ahí y además ha hecho un ruido, con lo cual ya estaríamos en el modo de ultra bajos. Si nos referimos al botón de play, pues dando una vez empezaría la música. Dando 3 veces se activa el asistente de voz del móvil. ¿Ves? En el móvil ya nos sale ahí el Google diciendo que cómo puede ayudarnos. Y cuando nos entran llamadas, pues el botón de play sirve para contestarlas, o si lo mantienes pulsado 2 segundos para rechazarlas. Y también, si quieres reiniciar, o sea, hacer un reset a la unidad, pues tienes que mantener pulsado el botón de play durante 8 segundos. Como vemos, pues son 4 botones, pero hacen muchísimas funciones. Conviene leerse el manual. Por último, los botones de más y menos, pues con un toque en el menos bajas el volumen, con un toque en el más subes el volumen. Si mantienes pulsado el menos, vas a la pista anterior. Si mantienes pulsado el más, vas a la pista posterior. Y si mantienes pulsados ambos, pues te desconectas de la fuente Bluetooth que en ese momento esté sonando. Y creo que eso es todo, ¿no? Básicamente para empezar a funcionar. Así que a continuación vamos a hacer un poquito una prueba de sonido a este Tronsmart Groove 2. Y bien, vamos a empezar la prueba de sonido. Vamos a empezar con el volumen al 50% y sin activar el modo Sound Pulse. Y ahora vamos a continuar con la misma música, también al 50%, pero ahora voy a activar el modo Sound Pulse. Ya veis, es pulsando 3 veces el botón de On-Off. Vamos a ello.
Y ahora vamos a probar el sonido ya con el volumen a tope al 100%, pero sin Sound Pulse. Vamos a ver qué tal suena. Y ahora voy a activar el Sound Pulse, también al 100%. Y bien, ya hemos hecho la prueba de sonido, ya podemos emitir nuestra opinión o dar nuestra opinión sobre este nuevo modelo de Trosmart, el Trosmart Group 2. Me he quedado alucinado, es en este tamaño, en tamaño pequeño, hablamos de un altavoz de solo 10 vatios, o sea, me he quedado alucinado. ¿Qué potencia tiene? A mí me dicen que este altavoz tiene 20 vatios y me lo creo. Sonido bestial, los bajos muy bien definidos. Tal vez, pues gracias al radiador pasivo, este que tenemos en la parte trasera, que es capaz de generar muy buenos graves, tanto en el modo Sound Pulse como en el modo normal. La verdad es que no he sabido apreciar mucho la diferencia entre el modo de ecualización normal y Sound Pulse, pues ambos me parece que suenan francamente bien. Así que, pues es que mira que hemos probado altavoces en este canal, hemos probado prácticamente casi todos de la marca Trosmart, una marca que nos gusta mucho porque su calidad-relación-precio es la mejor del mercado. No busques otra marca con esta calidad y estos precios porque no la hay. O sea, Trosmart, líder total en calidad-precio. Pero es que este Trosmart Group 2 es la bomba, o sea, es alucinante. Fuerte, robusto, te vale para salir contigo de aventura, lo puedes llevar a la piscina, a la playa, porque es IPX7. Tiene buen sonido, viene con el enganche y el mosquetón para colgar de la mochila, para colgar de la tienda de campaña, de la bicicleta. Diseño bonito. Los efectos LED son súper chulos. Chicos, es una pasada. O sea, me he quedado enamorado de estos Trosmart Group 2. Y su precio, ahora mismo, recién lanzados al mercado, sin ningún tipo de oferta, son como de 30-35 euros. Estoy seguro que en breve empezarán a salir cupones de descuento y vamos a poder conseguir estos Trosmart Group 2 por alrededor de 25 euros. De momento ya te digo 30, 35, pero pronto bajarán con cupones de descuento. O sea, una pasada. Seguramente, como nos lo estáis pidiendo, pronto haremos una comparativa de estos Trosmart Group 2 pues con los altavoces similares que tiene la marca, pues con el Splash 1 o con el Trosmart T7 Mini que revisamos la semana pasada. Así que atentos al canal. Y ya sabéis, cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta, la dejáis en comentarios. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, pues dale al like, que nos ayudarás a crecer el canal y suscríbete. Venga, hasta pronto.